7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, dispuestos a analizar lo que ha sido noticia hoy, martes 19 de julio. Hay que empezar hablando, aunque no sea para mucho relevante, del golpe de calor. ¿Por qué? Pues porque el Instituto de Salud Carlos III dice que por ahora llevamos 679 muertes. Tengo que hablarles de algunas, y van a verlas, algunas imágenes que tenemos preparadas para ustedes. En primer lugar, una mujer de 55 años que moría en su propio domicilio por una parada cardíaca, que es como suelen morir las personas que sufren este golpe de calor. Tenemos también algunos vecinos que hablaban sobre el fallecimiento de esta señora. Por lo menos en la mía, hombre, calor como en todas, pero tampoco es exagerado. Tú tienes la ventanita cerradita y la persiana bajada y no es exagerado. Como las 8:30, algo así. Eso fue en la tarde, no me acuerdo bien la hora. Tuvieron al menos una hora ahí, las ambulancias ahí. Eran tres. Eran tres las que había, sí. Pero dentro del interior yo estuve un rato ahí esperando a ver si veía movimiento y no se vio nada. Esto trascendía esta mañana. Por la tarde era una mujer de 89 años en el barrio madrileño de Carabanchel, la que después de 2 horas por la calle haciendo recados, comprando esas cosas, pues sufrió una parada cardíaca y también fallecía en el día de hoy. Y bueno, y el tercer caso grave se ha producido también esta tarde. Ha sido trasladado al Hospital 12 de Octubre un trabajador de la limpieza urbana de 58 años por causa de un golpe de calor. Parece que podrá recuperarse y la verdad es que, bueno, pues esto parece que va a durar y es una de las preocupaciones que viene a añadirse a la de los incendios. Todavía tenemos incendios en Galicia graves, también en Castilla y León, en otros lugares. Tenemos todavía, aunque es cierto y verdad que los incendios parecen remitir un poco en el foco de preocupación porque algunos se han controlado, el clima hoy parece que no es tan severo y bueno, pues la cosa de la climatología la dejamos aquí. Yo quiero hablar de algunos asuntos políticos con don José María Figaredo, que es secretario general del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso, diputado por Asturias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Xavier. ¿Todo bien? Todo en orden. Bueno, lo que yo quería comentarle, sobre todo, bueno, vamos a empezar en el rictuario del día de hoy. ¿Qué le ha parecido la dimisión de la fiscal general del Estado, Lola Delgado? Bueno, no es evidente que sea una dimisión tan voluntaria como quieren hacernos creer. El día anterior habíamos visto la dimisión De Adriana Lastra. Paisana suya. Eso es. Hemos visto también la dimisión, entre comillas, del director del INE. Vemos cómo se están produciendo cambios en el entorno del socialismo o del sanchismo, podríamos decir. Nos podemos encontrar, bien sea entre una rebelión interna del Partido Socialista, bien sea ante un corte de cabezas de Pedro Sánchez, de todos aquellos que presentan la más mínima resistencia a ciertos cambios que estaría intentando llevar o a ciertas políticas que está intentando implementar. Pero Pedro Sánchez es un tipo con suerte, porque las dos eran muy emblemáticas. La una, pues de una especie de borbotón dialéctico que casi siempre procuraba ofender, que tensaba mucho las cuerdas y que además pues se la hace ahora responsable del fracaso en Andalucía y ya está, y ponemos a otro. Suenan algunos candidatos para sustituirla que son todos sanchistas de corazón, ¿no? El caso de Antonio Hernando, o el caso de Pilar Alegría, o el caso de Pachi López, del que se habla. Ya veremos qué pasa porque están llamados a Comité Federal el próximo sábado. El próximo sábado sabremos. Y en el caso de la fiscal todavía más, porque es el emblema de lo que podríamos llamar la politización de las instituciones o la erosión de las instituciones para voluntad de Pedro Sánchez. Por ejemplo, pues hay 45 querellas y demandas que se agrupan en el Supremo. No hay problema, ahí está la Fiscalía que hace que decaigan todas, se acordará de golpe, una cosa bastante tremenda. Ha conseguido esta mujer, eso sí, que menos su
asociación originaria, todas las asociaciones de fiscales están en contra suya. Han sido muy polémicos nombramientos que ha hecho, que se los han tumbado. En fin, que estaba en el ojo del huracán, sobre todo desde aquellas conversaciones con Baltasar Garzón y sobre todo con Villarejo, que le echaron bastante barro encima a su figura, ¿no? Aquí lo que tenemos que analizar, o vamos, lo que más llama la atención es que Pedro Sánchez utiliza sicarios a su alrededor, gente que haga el trabajo sucio, que se manche las manos de barro o incluso de sangre. Recordemos, sin ir más lejos, toda la gestión que hicieron con este portavoz que eligieron para darnos todas las noticias del COVID, que se comió básicamente la transmisión de todas las defunciones, pusieron incluso a altos mandos de la Guardia Civil a anunciar que se estaban llevando a cabo investigaciones de rastreo de móviles. Recordémoslo, cómo Pedro Sánchez es capaz de utilizar peones en su juego. Ha utilizado a Adriana Lastra o Lastre para transmitir alguna de las noticias más nefastas. Recuerden, sin ir más lejos, el último anuncio después de las elecciones en Andalucía, cómo obligan a esta pobrecilla a salir y decir que si el PP ha ganado es gracias al PSOE, en una especie de... En fin, utiliza gente a su alrededor como peones. Y ahí... Pero no paga favores, ¿eh? No, por supuesto, a todos les va cortando la cabeza. Campo con los indultos o de Ábalos con la venezolana. Pero es que el ministro Campo firmó esos indultos, avaló esos indultos en uno de los informes supuestamente técnicos más lamentables de la historia de España y le cortó la cabeza. Ábalos, cabeza cortada, decapitado. Adriana Lastra, decapitado. Ahora tenemos a Bolaños, que es uno de los grandes muñidores de las conspiraciones dentro de Moncloa, al cual le cortarán la cabeza pasado mañana. No nos olvidemos del predecesor de Bolaños. Le cortaron la cabeza. O sea, no hay compasión de ningún tipo. Y el problema es que cuando sus peones van dejando de ser útiles, les corta la cabeza. Y es lo que estamos viendo. La duda es si en esta huida acelerada y atolondrada no está demostrándonos que el gobierno hace aguas por todos lados. Sí, que llega a un final de fiesta, digamos. A mí la sensación que tengo después de haber escuchado las prolijas explicaciones del estado de salud, la L3 con la L4, el quiste que le quitaron pero que la tienen que volver a operar, me recordaba esa famosa frase, accusatio non petita... Accusatio manifesta. Pero también hay un tema. Adriana Lastra dice que dimite por su situación personal y es que está embarazada. Sí. Bueno, eso no lo dijo. La verdad es que cuando yo oí su primera explicación no lo pensé dijo, que era algo gravísimo. No lo dijo, pero lo dio a entender. Sí, no, luego se supo, claro. Sí, sí. Y la cuestión es, explíqueme usted cómo un gobierno progresista, feminista, LGTBIQ, genera tal situación de tensión que a las mujeres embarazadas en la cabeza directiva del partido se ven forzadas a dimitir. Les admite la dimisión. ¿Qué tipo de feminismo de pacotilla es ese? Macarena Olona, embarazada, dio a luz, siguió trabajando con total normalidad. ¿Por qué hay que dimitir? ¿Qué está pasando aquí? Primero, ¿qué mensaje de feminismo de pacotilla, igualdad, somos un gobierno integrador, diverso? Es mentira todo, por un lado. Y por otro lado, la realidad es que esto huele a una purga interna del Partido Socialista. A otra cosa. Y lo otro, pues mira, en parte sí que tendrá problemas de salud, seguramente, le deseamos lo mejor, naturalmente. Por supuesto. Sí, por supuesto. Siempre es bueno traer niños a España y hay que promocionar y promover la natalidad en España. Me refería a Lola Delgado, si la tienen que volver a operar, ¿no? Pero desde luego suena a fin del problema, este problema ya lo hemos finiquitado. Esto es curioso porque se acordará usted de la famosa frase, todo el mundo la usa, pero ¿quién manda en la Fiscalía? Pues eso. Lo que no se acordarán ustedes, y yo sí que me acuerdo, es por qué dijo esa frase Pedro Sánchez, porque estaba siendo muy requerido por la prensa sobre si daría instrucciones a la Fiscalía para perseguir a Puigdemont.
Pero ya nadie se acuerda de ese contexto y nada ha hecho la Fiscalía en la línea de perseguir a Puigdemont, ¿verdad? Pero ha quedado la frase de un control absoluto del Partido Socialista sobre una institución clave, la Fiscalía. Es fundamental. Supuestamente independiente. Supuestamente independiente, usted lo ha dicho. Bueno, y esto nos lleva al gran asunto que yo quería tratar con usted. El Senado ha acordado el trámite exprés de la ley que facultará de nuevo al Consejo General del Poder Judicial para que pueda producir nombramientos en el Constitucional. El Constitucional es la piedra en el zapato de este gobierno, donde han tenido verdaderas debacles, muchas de ellas a instancia de Vox. Por ejemplo, los 2 estados de alarma. Hay cosas que todavía están en el Constitucional que le pueden hacer muchísimo daño al gobierno Sánchez. Por lo tanto, es estratégico, ellos lo tienen previsto, creo que para el 12 de septiembre, haber producido ya una situación que permita hacer esos cambios en el Constitucional y recuperar mayorías y a partir de ahí pues apretarle a la manija y que no salgan decisiones del TC contrarias al gobierno. ¿Esa es una lectura adecuada? Bueno, esa es una de las lecturas, ¿vale? Y quienes nos escuchen tienen que entender que los organismos supuestamente independientes del Estado, que son varios, tenemos al Tribunal Constitucional, tenemos al Banco de España, tenemos al AIREF, hay una serie de organismos que supuestamente son independientes del signo político que tenga el gobierno. En teoría, estos organismos velan porque haya un equilibrio, una neutralidad al margen de cuál sea el partido que en cada turno gobierne. El Partido Socialista y Pedro Sánchez están llevando a cabo un acoso y derribo sistemático contra todos los organismos independientes del Estado. Todos. Y esto es fundamental que lo entendamos. Ahora, la víctima de quien estamos hablando es el Tribunal Constitucional, que es uno de los más relevantes, desde luego. Pero el acoso es sistemático. Están tomando las instituciones del Estado, una por una. Y el problema con el que nos encontramos, o el problema que podemos prever, es que el próximo gobierno de España se encuentre con todas las instituciones tomadas por mandos medios del sanchismo, que al final tengan la capacidad de paralizar el funcionamiento del Estado. Pensemos en la CNMC, la Comisión Nacional del Mercado de los Valores, un organismo fundamental. Pensemos también, la CNMV, Comisión Nacional del Mercado de los Valores, la CNMC, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Pensemos en la AIREF, pensemos en el Banco de España, pensemos en el Tribunal Constitucional. Son organismos que tienen realmente la capacidad de pararle los pies a una administración si deciden conducirse de forma arbitraria e ilegítima. Después de que el Senado haya aprobado, como les decía en el día de hoy, que se pueda producir ese trámite exprés de la reforma que pretende el Gobierno para poder activar magistrados próximos en cargos de alta responsabilidad en el Tribunal Constitucional, ¿qué piensa hacer Vox? ¿Van a dar la batalla para que eso no se produzca? Vox va a utilizar todos los recursos legales que estén en nuestra mano para revertir esta situación y reconducir esa independencia de los órganos judiciales, en este caso que es de lo que estamos hablando, a su verdadera independencia. Todos los medios legales que estén en nuestra mano. Y eso se puede llevar a cualquier aspecto que ustedes quieran considerar, desde recursos de inconstitucionalidad hasta enmiendas a la totalidad, hasta todos los trámites parlamentarios a los que podamos acceder. De primeras ya hemos presentado una enmienda a la totalidad e incluso una propuesta de ley orgánica sobre la reforma que debería llevarse a cabo para dotar al Consejo General del Poder Judicial y por ende al Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional de auténtica independencia. Que sean los jueces quienes elijan a los jueces. Queda muy poco tiempo. Si quieren que esto esté aprobado en la primera quincena de septiembre, queda muy poco tiempo útil. Tiempo parlamentariamente útil, judicialmente útil. Bueno, parlamentariamente el sanchismo ha utilizado a las instituciones al puro capricho. Pero al puro capricho. Y lo quiero decir porque no sería sorprendente que convocasen un pleno extraordinario solamente para debatir y aprobar
aprovechando esa mayoría que tienen, estas cuestiones. No sería para nada sorprendente. Eso por un lado. Y por otro lado, los precedentes. Cuando Pedro Sánchez, durante la pandemia, recordémoslo, encontró que en el Parlamento, en el Congreso, se le hacía oposición fiera, tenía que dar muchas explicaciones, decidieron clausurar las Cortes. Clausurar, ni siquiera en tiempos de guerra se hizo esto. Durante la ocupación francesa, las Cortes siguieron funcionando. Es una cosa surrealista, inédita, nunca jamás se había visto en la historia. Que, por cierto, el Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional. Y eso es importante por un recurso de inconstitucionalidad de Vox, precisamente. Hoy, mira, este es otro problema que a lo mejor una alegación a la salud puede resolver también. Me refiero a Tezanos. Tezanos es un inconveniente, llegará un momento en el que será un reproche múltiple. Hoy ha dado su brazo a torcer, ha dicho que el Partido Popular va por delante del PSOE. Esto le ha costado, y no se explica, porque claro, es que el último barómetro del PSOE era contumaz en la defensa de Pedro Sánchez, pero bueno, ya después debe haber digerido el fracaso en Andalucía. Lo que sí, el favor o el desfavor se lo hace a Vox Tezanos en el servicio que le hace a Sánchez hoy, porque le sitúa a ustedes con un menos 4%, ya no como tercera fuerza, sino como cuarta fuerza, porque según este hombre, Tezanos Félix, resulta que Unidas Podemos recupera un poquito menos de lo que supuestamente ustedes podían perder. 3,7 recupera Unidas Podemos. ¿Qué? Pues, vamos, cuando son cuestiones tan evidentes es que es difícil hasta rebatirlas. Es surrealista que un organismo que pagamos todos los españoles se dedique a hacer publicidad del gobierno, del Partido Socialista y de Podemos. Es decir, después de los resultados que hemos visto en Andalucía, el Partido Socialista ha obtenido el peor resultado de su historia, la mayor caída porcentual con respecto al anterior resultado de la historia, que a su vez ya había sido el peor. Y en ese contexto viene un órgano supuestamente independiente a decirnos que el PSOE crece en intención de voto. Es que no resulta creíble, y lo que es surrealista es que este órgano esté pagado por todos los españoles. Lo que resulta increíble es que este órgano se sirva de funcionarios públicos a los cuales obliga a sacar estas conclusiones. Es lamentable, y todo por la dirección política que tiene. Claro, por eso decía yo que señor Tezanos, que está efectivamente... Una dimisión de Tezanos le vendría estupendamente a Sánchez, ¿no? No sabría qué decir. Porque si de repente Tezanos dimite también, es posible que parezca efectivamente que las ratas abandonan el barco, porque se hunde. O que es una purga a nivel institucional de alto copete. Sería muy complicado, ¿eh? Como estrategia es muy complicado. Y gestionar tantas dimisiones, tantas huidas, tantas salidas, sean dimisiones de verdad o sean ríos de sangre por las cabezas cortadas dentro del socialismo. Quería hablar con usted también de economía. Hoy hemos conocido que la inflación en la zona, en la Unión Europea, no en la eurozona. La Unión Europea, porque hay países que no forman parte de la eurozona, se sitúa en el 8,6%, siendo que España es una de las grandes economías, digamos que incorporadas a ese promedio, nuestro 10,2%, pues es decisivo para que se dispare la inflación en la Unión Europea. Los datos que estamos viendo de previsiones en los últimos días, pues hemos visto Funcas, hemos visto la AIREF, todos coinciden en que lo peor está por llegar y que este otoño va a ser de órdago y que a partir del otoño de órdago el año que viene va a ser muchísimo peor. Hay quien dice que no creceremos por encima del 2%. Y eso es, pues, más paro, no crecimiento, caída de la demanda, todavía más de cómo estamos ahora. ¿Cómo lo ve? Bueno, lo veo que la situación pinta muy mal. Pinta muy mal por varios motivos, pero básicamente tenemos que entender todos que el consumo en una economía es como las piernas que pedalean en una bicicleta. Si el consumo se ralentiza, la bicicleta baja de velocidad, pero si el consumo cesa por completo o se produce una caída severa,
la bicicleta deja de funcionar. Estamos liquidados. Entonces, nos encontramos con una situación en la cual se está produciendo un incremento sistemático de los precios por encima de la media de la eurozona. Parte de esos precios tienen especial impacto en las cuestiones principales o primordiales para el PIB de España. Pensemos en turismo, pensemos también en industria, que aunque tiene un impacto marginal en el PIB de España, es uno de los sectores tractores. Todo eso se está frenando por los costes de la luz, por los costes de los transportes, por los costes a su vez de los transportes y en la inseguridad e incertidumbre con respecto a los precios en las reservas hoteleras y demás. ¿A qué puede llevarnos eso? A una paralización de esos sectores que tiran de la economía, que a su vez produzca una reducción del poder adquisitivo, que a su vez, si se reduce el poder adquisitivo y a su vez los precios siguen creciendo, lo que va a suceder casi necesariamente es una caída del consumo. Y ante una caída del consumo, necesariamente se produce también una reducción de la actividad productiva. En la medida en que hay menos consumo, se produce menos para surtir ese consumo. Es la tormenta perfecta. Y todo esto se va a producir, o parece que se va a producir en un momento en el cual los resortes de la economía española para combatir este tipo de situaciones están en la máxima tensión. Es como si un sprinter que ya está sprintando se le exige que dé un X% más. Es imposible. España está endeudada al máximo, que es una de las medidas. Hoy récord, 1.460.000 millones. Vamos camino de, después, a la vuelta de agosto estaremos en 1,5 billones de deuda. Y eso se produce a su vez en un contexto de incremento de los tipos de interés. Parece que usted y yo bailemos la misma cosa. Estaba pensando en eso. El jueves probablemente empiece el Banco Central Europeo a subir 50 puntos básicos los tipos de interés. O sea que, y eso va a ir bastante deprisa porque deben ser conscientes de que tienen que atajar la inflación como sea. Bueno, es muy complejo porque realmente la inflación que se está produciendo ahora es por un incremento de los precios generalizados, pero sobre todo de los precios de la energía, que a su vez retroalimenta todos los precios. Es decir, si suben los precios del combustible, suben los precios de la lechuga. Quienes nos escuchen se preguntarán el por qué. Pues porque la lechuga viene en camión. Y eso necesariamente impacta en todo ello. Entonces, una subida de los tipos de interés, lo cual supone que haya menos dinero en la economía, que la cantidad de dinero que hay en una economía es normalmente el catalizador de la inflación. Si hay más dinero, hay más inflación, porque hay más actividad, se mueve más, el dinero se multiplica más. Si hay menos dinero, se mueve menos y hay menos inflación. Entonces, la duda es, una reducción de los tipos, un incremento de los tipos de interés, menos dinero en la economía, ¿va a servir para controlar la inflación en el contexto actual? Sinceramente lo dudo. Lo dudo, puede ayudar un poco, pero lo que hay que atajar son los precios de la energía, que es precisamente lo que Europa, no el Banco Central Europeo, porque en esto no tiene nada que decir, pero la Comisión Europea no quiere hacer. Los precios de la energía que pagamos actualmente en España y en toda Europa se deben, sobre todo, a la normativa climática de la Unión Europea. La Unión Europea cobra a todo aquel que emite CO2 y esto incrementa necesariamente gasolina, incrementa necesariamente la electricidad que a su vez se produce con gas o con carbón, grava también a quienes utilizan la energía nuclear porque es supuestamente contaminante, tanto es así que bueno, en Cataluña se ha aprobado ahora en definitiva, eso es lo que hay que reducir. Hay que permitir que Europa sea, en el máximo grado posible, autosuficiente en términos energéticos. Que es todo lo contrario de lo que estamos haciendo. Sí, todo lo contrario. Y en España, que somos más papistas que el Papa, en la ley de cambio climático hemos prohibido no ya explotar los yacimientos de gas o petróleo que pudiera haber en España, no. Hemos prohibido ni siquiera investigar si los hay. Es verdad. Es verdad, el dogma verde. Don José María Figaredo, un placer enorme tenerte en el programa, te lo agradezco de veras porque sé que hace bastante calor
para moverse por Nada, Madrid solo faltaba. en estos días. Nos vamos a publicidad. Muchas gracias. Estamos de vuelta. Ustedes, créanme, necesiten un medio de comunicación que con mano firme y bisturí afilado deslinde las mentiras que nos quieren colocar. Sea Nadia Calviño, el otro día creo que tuvo una reunión con los consejeros de Economía que fue de libro, autoritarismo, mentiras y de todo. Bueno, pues ahí estamos nosotros. Nosotros con el máximo rigor y seriedad pretendemos ser ese medio de comunicación. Así es que el apelativo que les hago es vengan ustedes a echarnos una mano, hagan como una suscripción con el Toro Televisión y háganse miembros del Club de Amigos de esta casa, del Toro Televisión. ¿Cómo? Pues ahí tienen el teléfono, ahí tienen las direcciones en las redes sociales, esto es muy fácil, una llamada. Si están comunicando, no se preocupen, dejen sus datos que les llamarán y a partir de ahí todo es muy fácil. Es un acuerdo ganador-ganador entre ustedes y nosotros, porque aquí estamos comprometidos con los mismos valores, las mismas creencias y las mismas ideas para el futuro de España que ustedes o que vosotros, si me lo permiten. Además, en el Club de Amigos hay algunas ofertas interesantes, como estos relojes. Lo llevo puesto, no sé si se ve bien o se ve regular, aquí lo tienen. Es un reloj precioso, se puede elegir entre esferas verdes, negras verdes, azules o negras, y además llevan el logotipo del Toro TV en la esfera, en la parte trasera y en la corona. Son sumergibles hasta 100 metros, tienen 2 años de garantía y los pueden adquirir solo llamando, enviando un correo electrónico al Club de Amigos. O sea que esto es facilísimo regalarlo o tenerlo inmediatamente a cuando uno lo desea. Bueno, y ahora vamos a nuestro pandemonium, que es la energía. ¿Por qué? Pues porque hoy le voy a enseñar cómo está la subasta mayorista, nuestra famosa bombilla. Hoy estamos en 213,83 €, la subasta mayorista, intercambio euros megavatio hora, 213,83. Y mañana volvemos a subir. ¿Por qué subimos? ¿Y a cuánto subimos? Subimos, no demasiado, a 228,78. ¿Qué pasa mañana? Mañana, hoy, pasado mañana, que cuando hace mucho calor, aumenta el consumo. La gente pone en marcha sus aires acondicionados, a una costa de que sabe que va a pagar una burrada, pero lo hace. Y eso hace que el consumo se dispare. Además, bueno, tengo noticias confusas y un tanto contradictorias sobre el gas ruso. En primer lugar, hoy por la mañana algunos países denunciaban que empieza a flaquear el gas que les llega de Rusia. No es que haya habido corte de suministro, pero empieza a flaquear. Incluso el Fondo Monetario Internacional emitía pues, un cálculo de lo que podía suponer el impacto de la desaparición del suministro ruso para algunos países europeos el año que viene, 2023. En Italia podría suponer pues, un 5,7%. En Alemania un 2,8% de caída del Producto Interior Bruto. Y en España un 1,2%, que solo nos faltaría, siendo que nosotros tenemos aportes de gas diferentes y que no tenemos tanta dependencia del gas ruso. Y por la tarde, la gran novedad del momento es que la empresa Gazprom, que es la empresa rusa que suministra gas a media Europa, sobre todo a Alemania, pero a otros países europeos también, ha dicho que ya han reparado la turbina que se llevó a Canadá porque tenía un defecto importante y que creen que van a poder, en plazo y tiempo, reponer el suministro del gasoducto Nord Stream 1, que es el que por el Báltico lleva el gas ruso a Alemania. Todo esto es de una hipocresía espectacular, sí, bueno, pero no será lo mismo si no llega el gas ruso. Hay de las economías europeas si se quedan sin gas de cara al invierno. Casi lo dan por hecho, Nadie se cree que esto, que se ponga en marcha ahora después de la parada para revisión, bien, pero que eso vaya a durar, pues muchos tienen enormes dudas al respecto. Y en el otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, al presidente norteamericano John Biden no crean que les va la cosa de lo mejor, de lo peor posible le va la cosa. Fíjense que han calculado su popularidad
y dicen que está en el punto más bajo, en el 38%. Siento que hace 3 meses estaba por encima del 60%, no se olviden. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha obtenido una aprobación de su gestión de solo un 38% entre los estadounidenses, según ha recogido una encuesta publicada por la cadena CNN, que también señala que un 62% suspenden al actual inquilino de la Casa Blanca. El índice de aprobación del actual presidente de Estados Unidos es el más bajo de su mandato, sobre todo en cuanto a la gestión de la economía, donde solo un 30% lo aprueba, o de la inflación, donde tan solo un 25% lo valora positivamente. Estos datos se han recogido cuando faltan pocos meses para la celebración de las elecciones de mitad de mandato. De celebrarse hoy tales comicios, la posición de Biden ante el público no solo habría empeorado, sino que también, además, habría perdido la confianza de parte de electores demócratas, según la citada cadena. Todos recordarán el viaje de Pedro Sánchez a Extremadura. Estuvo en Monfragüe viendo pues las laderas quemadas del Parque Natural, estuvo también en la inauguración del AVE que no es AVE, pero que lleva 80 por hora de Badajoz a Cáceres y de Cáceres a Badajoz. Pero lo que no saben, sí, también se acordarán de la foto esa en la que con los brazos cruzados parece Nerón mirando la España calcinada. Bien, lo que no saben es, en términos energéticos y en términos de gasto público, lo que ha supuesto ese viaje, que involucró al Falcon, al avión que usa el presidente, involucró al Super Puma, que es el helicóptero que utiliza el presidente, y que involucró no solo a su coche blindado, el que utiliza oficialmente, sino a un séquito de coches que le acompañó en parte vacíos, porque él, desde luego, no va a ir 2 horas y media en coche a Extremadura. Él se cogió el Falcon, se cogió el Super Puma y venga a marear y venga a gastar como si no hubiera un final. Lunes 18 de julio, Pedro Sánchez centraba su agenda en Extremadura. Visitó los incendios de Monfragüe, los terrenos donde está la fábrica de baterías de litio en Navalmoral de la Mata e inauguró la primera fase del AVE que prometió el año pasado. La de la conexión ferroviaria. El tren llegará, querido Guillermo, y pues probablemente por estas fechas, no mucho antes, el próximo año será una realidad. Un tren que llega escasamente a los 80 kilómetros por hora. En el puerto de Mirabete, en Cáceres, donde se está luchando contra un grave incendio, a Sánchez se le veía muy comprometido con el medio ambiente, pero a la hora de contaminar, ahorrar energía y dinero, la idea de nuestro presidente cambia, porque como suele ser normal, una cosa es lo que dice y otra lo que hace. Y es que Sánchez usó todos los transportes oficiales posibles para este viaje. Un gasto excesivo de todos los medios. Porque el presidente usó el Super Puma 6 veces. Primero fue de Cuatro Vientos a la Moncloa vacío para recoger a Sánchez. De allí a Extremadura, donde realizó varios trayectos entre las diversas zonas que visitó el presidente. Posteriormente volvió vacío a Madrid y esperó en la capital al que volviera Sánchez para trasladarle de Torrejón a la Moncloa. El Falcon fue el que dejó a Sánchez en Torrejón, por lo tanto hizo un viaje de ida desde su base aérea hasta Talavera del Real, a unos 15 kilómetros de Badajoz. Ahí recogió a Sánchez para llevarlo de vuelta a Madrid. Por último, hay que unir su coche oficial, el Audi A8, hizo un viaje de ida y otro de vuelta totalmente vacío. Solo se movió por los diferentes pueblos extremeños para llevar a Sánchez, porque de Cáceres a Badajoz ya usó el Super Puma. Por no hablar del séquito de coches oficiales, un absoluto despliegue de medios innecesario, caro y poco ecológico, teniendo en cuenta, por ejemplo, que para el primer recorrido se tarda un poco más de 2 horas en coche. Bien, tienen que saber que mañana en el Ministerio del Interior se reúne el Consejo de la Policía y que se presentará un nuevo reglamento según el cual el ministerio que dirige Fernando Grande Marlaska pretende una ley mordaza para los representantes sindicales de los policías. Le molesta al ministro que hablen y que sean libres y que nos ayuden a los medios de comunicación a comprender cosas que sin su aporte quedarían en la sombra, no se conocerían o se venderían de una manera inapropiada, sin contraste con la realidad. Bueno, de eso quiero hablar con Chus Nieto, portavoz de Jupol. Muy buenas tardes y gracias por atender nuestra llamada. Chus, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, tengo entendido que no vais a asistir a esa reunión, ¿estoy en lo cierto? Sí, en principio nosotros no asistimos porque somos Jupol, que somos el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, sí. Y actualmente hemos presentado un conflicto colectivo ante la Administración
puesto que no responden a nuestras peticiones básicas, que son importantísimas, como son la equiparación salarial, luego una jornada laboral digna y el control de los procesos selectivos. El señor ministro Marlaska no ha querido sentarse con nosotros, no nos ha dado respuesta, así que seguimos en conflicto. Pero eso no quiere decir que no vayamos a presentar alegaciones, que sí que las vamos a presentar. Claro. ¿Qué es lo que pretende el Ministerio del Interior plantear mañana como reglamento para la policía? Pues de momento nos va a limitar la libertad de expresión. O sea, es que nos parece una barbaridad, es un derecho fundamental. Nosotros hemos estado en manifestaciones para la libertad de expresión garantizando la seguridad de todos los ciudadanos y ahora pretenden limitar nuestro derecho a poder hablar. Si nosotros ya tenemos una serie de límites, nosotros no decimos nombres, no desvelamos datos importantes de investigaciones, nosotros solo damos nuestra opinión y esto lo que hace es limitar nuestro derecho y el derecho de todos los policías, no solo el de los sindicatos, sino el de todos los policías. Ningún policía va a poder hablar libremente sin permiso del director general de la policía o del director de prensa. Tampoco sus representantes sindicales, entiendo que eso es lo que proponen. Exactamente. Nosotros ¿Eso es lo que más les duele? Hombre, nos duele porque nos está limitando. Nos va a poder podemos hablar de pedir los derechos laborales de nuestros agentes, pero no vamos a poder hablar de nada más. Ya. Ellos solo van a dar una versión, que es la que les interesa, que es la de la Dirección General de la Policía. Solo van a dar una versión oficial. No va a haber más opiniones que la suya. Y vamos, es que eso en la época en la que estamos, es atroz. Claro, es atroz porque todavía recuerdo, tengo las imágenes grabadas del asalto de los menores a la valla de Ceuta. Aquello probablemente ni se hubiera producido según las versiones de Interior si no hubiera sido porque los agentes que estaban allí y sus representantes sindicales contaron a los medios de comunicación en España pues que se les había abierto la puerta, que aquello había sido un proceso inducido por alguien, que había un problema latente en Ceuta y que bueno, pues, no podían continuar de la forma en la que estaban. Esto, en el futuro, si se acaba planteando o aprobando esto que propone Interior, si no lo remedia pues algún tribunal de justicia, va a ser el final de la libertad en términos de Interior. De la libertad de los policías. O sea, claro. Me parece abismal. En principio ya nos quieren modificar la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, que ya vamos, eso es terrible. Luego nos llaman piolines y ahora quieren aprobar esto que nos limita nuestro derecho a poder hablar. Vamos, es que es un derecho fundamental. Si ya a los policías se les ponen límites de este tipo, me parece atroz lo que están consiguiendo o lo que quieren conseguir. Atroz porque además es un distingo incomprensible sobre otros funcionarios públicos y sus representantes sindicales. Eso es. Claro. En fin, pues veremos a ver qué pasa mañana, pero en fin, contad con nosotros en la defensa de algo que ha sido fundamental en los últimos años, porque sin el aporte de los representantes sindicales de la policía poco hubiéramos podido explicar a la ciudadanía de cosas muy importantes. Ahora me vienen imágenes de la pandemia, ya te acordarás de cómo algunos utilizaban uniformados y cómo, pues gracias a vosotros, comprendimos algunas de las situaciones difíciles que nos trajo el confinamiento. Insisto, Chus Nieto, muchísimas gracias, portavoz de Jupol, y ánimo por lo que esté por llegar. Gracias a vosotros. Bueno, hay algunas asociaciones donde están cambiando muchísimas cosas. Por ejemplo, en la OMS. Y quiero aprovechar para que ustedes tengan una idea clara de la reflexión de cómo se organiza la OMS por dentro y a quién sirve. No a todos, sino a algunos. Continúa el plan de ingeniería social de la izquierda. La Organización Mundial de la Salud se suma a las teorías de la cultura queer y sentencia que hay más de 2 sexos. Eso de ser hombre o de ser mujer parece que ya no está de moda. El órgano internacional cree que hay una nueva e innegable evidencia científica que obligaría a ceñirse un poco mejor a la perspectiva de género. Después de pretender que sus recomendaciones sobre pandemias se aplicaran automáticamente en todos los estados, ahora la OMS se ha transformado en un tentáculo más para la propaganda que niega la evidencia biológica. Pero es que la aceptación de la existencia de decenas de géneros no es solamente eso, un reconocimiento. Es un arma más que pretende homogeneizar a todo el planeta en un proceso de lavado de cerebro que, por cierto, en Estados Unidos solamente acepta ya 1 de cada 3 ciudadanos.
Y esta decisión ni siquiera sorprende después de que la OMS se pronunciara claramente a favor del aborto sin ningún límite. En este sentido, se muestran partidarios de limitar el ejercicio de la objeción de conciencia y de eliminar los tiempos de espera obligatorios antes de practicar un aborto. Resulta llamativo, sin duda, que un organismo que pretende promover la salud de la población defienda el exterminio de los más vulnerables, los no nacidos, a través de ese aborto sin límites. Y algo semejante ocurre con la eutanasia, en lugar de cuidados paliativos, la muerte. Este año, con su asamblea número 75, la OMS sigue con sus tintes totalitarios bajo la excusa de combatir pandemias y aprueba dos instrumentos. El primero de ellos, el visto bueno a las enmiendas de la administración Biden para modificar las regulaciones internacionales de salud. Las regulaciones son vinculantes y solo requieren la aprobación de la mitad de los países miembros, tengan la población que tengan. El cambio principal ahora es permitir que la OMS declare emergencias sanitarias a su gusto. El segundo instrumento propuesto, que la propia OMS tacha de histórico, es un tratado de pandemias de obligado cumplimiento. De nuevo, poder imponer todo lo que hasta ahora solo se podía recomendar. Hablamos del cierre de fronteras, mascarillas obligatorias, programas de vacunación y confinamientos. Desde Bruselas ya han encomendado a la organización guiar a Occidente en materia de salud, pero estas personas a las que los estados entregan su soberanía no son figuras elegidas por el pueblo. Simplemente viendo a dónde van los apoyos que da la Organización Mundial de la Salud, se puede deducir que es un tentáculo más de la cultura woke. Ayer hablábamos aquí de cómo la delegación del Gobierno de Madrid y los ministerios implicados con las ayudas que se prometieron cuando la ola de frío Filomena hace un año y medio y que aún no han llegado a esos ayuntamientos, les intentaban entregar mal el cambio y les decían no, el dinero que habéis justificado como gastos por la cosa del frío Filomena, no lo aceptamos. Sí aceptamos pagaros la mitad de las inversiones que hayáis hecho para recuperar cosas que destruyese la Filomena, por ejemplo, pues bosques, entidades sociales, tejados, tal. Lo que hayáis invertido os reintegraremos la mitad, que es un acuerdo bien diferente. En fin, es el timo de la estampita en versión ayudas de Sánchez. Pero hoy nos preguntamos, ¿y qué habrá pasado con las ayudas a la gente de La Palma por el volcán? Tienen menos tiempo de gestión, pero ¿estarán pendientes? ¿Seguirán esperando que lleguen esas ayudas? Vamos a verlo. El estallido de la erupción del volcán de La Palma hace casi un año marcó un antes y un después en la vida de los palmeros, 84 días de angustia y miles de casas sepultadas por la lava. Casi un año después, las ayudas que tanto prometió Sánchez no llegan. Con la economía de la isla hundida, el presidente del gobierno anunció varios paquetes de medidas para, según él, ayudar a los afectados. El gobierno de España va a estar con los palmeros y con las palmeras y, por tanto, mañana vamos a aprobar un nuevo paquete de medidas para la reconstrucción y el relanzamiento de la economía en la isla de La Palma. Un hecho que algunos ministros también han celebrado y defendido. También con el volcán de La Palma. Ayer, en el Real Decreto Ley que aprobamos, es una prórroga de las ayudas a los vecinos y vecinas de La Palma. Este gobierno actúa con responsabilidad cuando nos tenemos que enfrentar a catástrofes como Filomena o la isla de La Palma. Las ayudas a la isla de La Palma están llegando ya. Hay centenares de palmeros y de palmeras que ya han recibido ayudas y se está haciendo al mayor ritmo conocido en la historia de la Administración. Un compromiso que, sin embargo, no se está reflejando, y es que esas ayudas no están llegando. El gobierno central aprobó 2 partidas económicas para ayudar a los palmeros que se habían quedado sin absolutamente nada. 10,5 millones de euros para cofinanciar la compra de hasta 107 viviendas para el realojo de las personas. Y más tarde se aprobó en un Consejo de Ministros una partida de 214 millones de euros destinados a recuperar edificios y asegurar el suministro de agua, comida y empleo. Pero la sorpresa es que esas ayudas a día de hoy no están llegando. El motivo se desconoce, pero estamos ante una promesa más de Sánchez y sus ministros que caen saco roto. ...20 jóvenes minutos pasan de las 8 de la tarde, momento en el que abrimos la mesa de análisis político con los invitados que ahora les presento. Doña Victoria Barderas, muy buenas tardes.
que usted se estrena en el programa. Bienvenida. Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme y encantada. Tengo yo que decir que doña Victoria es defensora del afiliado en el Partido Popular en Madrid, de Madrid. ¿Existe ese cargo en el conjunto de España o no? Sí, sí, también. La nacional, sí. Y don David Gómez, abogado que llega por los pelos. Por los pelos. Viene de Barcelona, de tu tierra. Bueno, sí. Pues nada. Antes de ir ahí, de ir al gran tema del día, que es la renuncia de Lola Delgado, permítanme, por simpatía hacia el paisano al que le ha sucedido esto, que contemos que Fernando Grande Marlaska ha destituido al director de una cárcel, la de Murcia, porque advirtió a instituciones penitenciarias del peligro de las amenazas de yihadistas a funcionarios que se estaban produciendo en esa prisión. Y como resulta que se ha conocido que él había advertido y en esa prisión uno de los yihadistas que tienen ahí dentro trató de rajarle el cuello con una lata de sardinas a un funcionario de prisiones, pues justo está en respeto a los funcionarios de prisiones y en respeto al director de esta cárcel, que expliquemos que Marlaska no tiene ningún tipo de paciencia y le ha decidido cesar al director por haber advertido, que no quede rastro, echen si acaso cal viva después en los restos de la advertencia, porque aquí nada nos va a torcer el pulso. Aunque tenga razón el director, se le cesa y a otra cosa mariposa. Bien, estamos ya en el asunto del día, que es la renuncia de Lola Delgado y su sustitución por un fiscal grisoso que dirigía los mandos de la Fiscalía, que es la Secretaría Técnica. Se llama Álvaro García Ortiz. Si acaso alguno puede que le recuerde, la única de las historias importantes en las que se ha visto envuelto Álvaro García Ortiz fue que actuó como fiscal en el llamado caso, ¿cómo era el caso de? No me acuerdo, del barco averiado en Galicia. Hombre. El Prestige. El Prestige. El caso Prestige lo llevó él, pero es de las pocas cosas que se le recuerdan. Vamos con cómo se ha planteado la dimisión o renuncia de Lola Delgado y qué encierra de verdades y o de mentiras. Dolores Delgado dimite como fiscal general del Estado y su renuncia por problemas de salud pone en entredicho la debilidad del Ejecutivo de Sánchez. El mandato de Delgado como fiscal general del Reino ha estado marcado por innumerables polémicas. La primera de ellas, su llegada al frente de la cartera ministerial, un lance que le valdría para su cuestionado reconocimiento para hacerse con el Ministerio Público. Su salto meteórico fue recurrido por PP y Vox. Con casi 30 años de carrera y 25 de experiencia en la Audiencia Nacional, Delgado pasó por el Tribunal Superior de Justicia catalán e incluso por la Fiscalía Especial Antidroga, donde coincidió con el magistrado Baltasar Garzón. Al frente de la Fiscalía General ha dejado entrever en un sinfín de ocasiones la intromisión del gobierno de Sánchez en las instituciones. Preparó el nombramiento de una persona de confianza para decidir sobre los indultos a los golpistas del proceso y se apartó de la causa sobre las querellas contra el gobierno sobre su gestión de la pandemia, y lo que permitió la puesta al frente de la misma al fiscal Luis Navajas. El cargo de Delgado quedó en entredicho al demostrarse también que era conocedora de una red de prostíbulos del excomisario Villarejo, que creó como una agencia de modelos en la que jueces y fiscales tenían encuentros con menores. ¿Cuál es lo que hice? Para llevarme la vuelta del mundo, montar una agencia de modelos. Ya está, No, pero tengo que decir que gente dura, correosa. Era la información marginal que yo decía. Ahora el Consejo de Ministros ha propuesto como sucesor al que fuera su mano derecha, Álvaro García Ortiz. El también fiscal del caso Prestige es miembro como la exfiscal de la Unión Progresista de Fiscales. Varias asociaciones de fiscales han levantado su sorpresa ante lo que consideran una ocupación en la estructura de la Fiscalía con personalidades afines al Ejecutivo de Sánchez. Lo primero que hay que saber es que, por aquella famosa máxima de excusatio non petita, accusatio manifiesta, la explicación que ha dado la ministra del ramo, Pilar Llop, era un tanto sospechosa, porque nos ha contado que tiene un problema entre la L3 y la L-tal, cómo fue la operación, que la tienen que repetir. En fin, ha hecho una síntesis casi de especialista osteópata. Eso ya... Dos asuntos de estos, de casos de salud en 24 horas, Adriana Lastra, luego la señora Delgado, ya es como un poco complicado de digerir. Vamos a escuchar a la ministra. El motivo de la renuncia se debe exclusivamente a razones médicas y razones de salud,
Como saben, la fiscal Dolores Delgado tiene la espalda muy afectada. Fue sometida a una operación exitosa, pero una operación muy complicada, que consistió en la eliminación de un quiste sinovial que comprimía el conducto entre las vértebras L2 y L3 del lado derecho y la eliminación de una fractura de la faceta articular de la vértebra porque tenía la columna en un estado de degeneración. La fiscal general del Estado tiene, como ella misma me ha manifestado, la espalda rota y además tiene 2 hernias discales. La espalda no sé si la tendrá rota, pero lo que ha roto es la reputación de la Fiscalía. Esa sí que la ha roto completamente con la... En 2 años y medio no se puede politizar tanto ninguna institución como lo ha hecho la señora Lola Delgado. Bien, Pedro Rollán, en nombre del Partido Popular, decía que el sustituto no confíen demasiado en que produzca cambios porque es más de lo mismo. Ha estado con la señora Delgado, bueno, uña y carne en todos los enfrentamientos que ha tenido con diferentes segmentos de la profesión fiscal. Creo que ha sido una oportunidad perdida por parte del presidente del Gobierno de nombrar a alguien al frente de la Fiscalía General del Estado que no solamente tenga una trayectoria profesional que le avale, sino que también tenga la debida y conveniente independencia política. Doña Victoria Barderas, cuando quieras. Pues al hilo de lo que decía Pedro Rollán, tengo que decir que además, bueno, pues Álvaro García, hay que recordar que participó en los actos de la última campaña autonómica en Galicia, ¿no? Entonces volvemos un poco al más de lo mismo. Entramos, salimos de la política de la Fiscalía, los 3 poderes, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, la falta de transparencia, de independencia, eso ya nos hemos olvidado por completo, ¿no? Entonces, pero bueno, y fíjate que de la ministra, de la exministra, que fulminantemente, efectivamente, básicamente en 3 días pasa de ministra de Justicia a fiscal general del Estado, con 3 reprobaciones. 3 reprobaciones por el Partido Popular y también por otro grupo más de la oposición, una por defender, a la hora de defender al juez Pablo Llarena ante los tribunales belgas, lo que hemos visto ahora mismo que habéis emitido, ¿no? Todo el tema que hubo con Villarejo, también su relación con el que fuera juez Baltasar Garzón y su proximidad a él, y no nos olvidemos también, porque luego vamos a hablar de ese tema, ¿no? Haber instado a la Abogacía del Estado a descartar el delito de rebelión a los líderes separatistas encarcelados. O sea, es que aquí es poco. Y le vamos a dar continuidad a eso. Todo parece que le vamos a dar continuidad a eso, en vez de aprovechar una oportunidad única, si es que ahora van a tener ese comité federal, que parece ser que, bueno, vamos a ver un giro más moderado, supuestamente, del Partido Socialista, en vez de aprovechar esta oportunidad para llamar al Partido Popular y a ver si de una vez coge esa mano tendida para arreglar un poco. Es verdad que en algún situación. tiempo pasado se puso como objeción el sacar de la Fiscalía a la señora Delgado para que pudiera haber un acuerdo en materia de justicia. Y me tienes que dejar valorar el informe médico de la ministra de Justicia. La L4 y la L5. Desde luego, como ministra de Justicia, 0. A lo mejor tiene sus días como portavoz médico del Gobierno, ¿no? Es decir, porque yo no sé si le han preguntado a esta señora algún motivo, desde luego nos ha leído el parte médico como si se tratase de un doctor. Con respecto a la fiscal general del Estado, ex fiscal general del Estado, pues mire, tanta paz lleve como gloria no deja, porque no dejan nada de gloria. Me hace gracia porque en el comunicado viene a decir que se han hecho muchos avances y que se ha trabajado mucho por la Fiscalía y tal. Pues no sé dónde habrán hecho esto, desde luego en España no, habrá sido en Pernambuco, porque aquí desde luego no ha sido así. Y desde luego le damos las gracias por marcharse, porque nunca tenía que haber sido fiscal general del Estado, al menos en las circunstancias en las que fue. No se puede, como dice Victoria, salir de un ministerio como es el de Justicia, para meterse directamente sin ningún... Además, aquello fue sin ningún pudor. Fue tremendo. Vamos a darle una vuelta más a esto, porque se nos quedan cantidad de argumentos entre los dedos. Es verdad que el parte médico que da Pilar Llop es lamentable, porque después de tanta profusión de datos, termina diciendo que tiene la espalda rota. Mire, si tuviera la espalda rota, sí que estaría, pero muy mal. En fin,
el episodio, ha habido tantos, esta mujer ha protagonizado tantos episodios, la politización de la Fiscalía. Esta señora es el epítome de politizar algo, de arruinar la reputación de algo, que tenía buena reputación la Fiscalía. Bueno, pues esta lo ha arruinado. En 2 años y medio se la ha cargado. Tiene en contra a todas las asociaciones de fiscales, menos a la suya, a la que ha protegido, ha aupado a cargos de responsabilidad. En fin, ha hecho su trabajo con ellos. Supongo que la tendrán en gran estima. Pero recapitulando en las escenas de tabernarias con Villarejo y con su actual pareja, Baltasar Garzón. Hombre, pues vamos a ver, no puede ser ministra de este gobierno y decir o haber dicho y que aparezca y no te cesen, que uno de sus miembros es maricón. No voy a decir cuál, ya saben todos de quién hablo, se llama Fernando. Eso lo dijo ella en esta especie de tenida oscura en un restaurante gallego de Los Tres. En ese mismo sitio, Villarejo se jactó de tener una red de información vaginal, que me parece fuera de tono, y que alguien que viste la toga no puede reírse, como el que ríe una gracia machista, repugnante, porque está reconociendo el ex policía una cosa que si no es delictiva le anda bien cerca. Y ya el tercer gran asunto es que ella les cuenta a los otros, menuda tenida, les cuenta a los otros dos, oye, es que yo lo vi, eran un grupo de tíos del Supremo y de la Fiscalía General con unas tías de 17 años, menores de edad. Dice ya, pues si tú lo viste como afirmas, tenías que haberlo denunciado, porque eres fiscal, eres mujer. Estás en un grupo que presume de feminismo. Y esto, si son menores de edad, efectivamente, el reproche es muy serio. Ya se lo calló porque no le convenía y ahí aguantó carros y carretas, en fin, bueno. Pues sí, la verdad es que lamentable. A mí de las declaraciones también me ha llamado la atención la palabra satisfactorio, se han cumplido los objetivos del proyecto y transparencia. Fuera ya aparte de ese parte médico, fijaros, satisfactorio. Ha calificado su trabajo de satisfactorio, con todo esto que hemos comentado en la mesa, hemos puesto de manifiesto en la mesa. ¿Se han cumplido los objetivos del proyecto? ¿De qué proyecto? ¿Del seguir controlando las instituciones? ¿Qué opinan los fiscales, el resto de fiscales y el resto de jueces? ¿Realmente piensan que su trabajo ha sido satisfactorio y que se han cumplido esos objetivos? Y en cuanto a transparencia, pues insisto, es que si esto es lo que llamamos transparencia, pues nos quedamos ojipláticos. Yo por lo menos me quedo ojiplática, ¿no? Porque al final volvemos a lo mismo. Lo de la separación de poderes, en este caso, sí, es porque juzgado de guardia. Demostró la señora Dolores bien poca o escasa dignidad cuando, al oír a su presidente querido, Pedro Sánchez, en una entrevista radiofónica, decir aquello de ¿pero quién manda en la Fiscalía? Pues eso, a cualquiera con cierta dignidad, eso le obliga a presentar al día siguiente la dimisión y decir, ahí te quedas, ahí te quedas. Por cierto, que eso, aquí viene la doble culpa, porque eso nadie se acuerda de por qué lo dijo Pedro Sánchez. Todo el mundo repetimos la frase sin echar memoria atrás y decir, ¿y cuál era la pregunta? La pregunta es si de verdad de la buena, Pedro Sánchez iba a perseguir a Puigdemont. Y él dijo, por supuesto, pondremos al peso de toda la Fiscalía General del Estado español en la persecución de Puigdemont. Y de eso, pues como todo el resto de promesa que ha hecho Pedro Sánchez, desde que llegó, incluso antes, pues no se oyó hablar. Ahora sí, quedó la frase de politización máxima. ¿De quién depende la Fiscalía? Decía el entrevistador del gobierno. Pues eso, hombre, pues eso. A ver. A mí me da mucha pena la politización de la Fiscalía porque por el oficio mío estoy día sí, día también con los fiscales que se dejan el cobre en los juzgados de toda España. Y es una pena, porque esta politización de la Fiscalía se ríe del trabajo de esta gente, que es un trabajo honrado, honesto y que en muchos casos ayudan mucho a los procedimientos judiciales. Tener una jefa de este estilo, donde ha habido directrices a la Fiscalía políticas, no técnico-jurídicas, que es como tendría que ser, es algo absolutamente lamentable.
y efectivamente es una politización de la justicia, pero lo que es más grave aún, es un control del Ejecutivo sobre la Fiscalía dando instrucciones. Claro, la gente dirá, ¿dónde da instrucciones? En los casos que le interesa al Gobierno, lógicamente. Por no ejemplo, da instrucciones mira, en un accidente de tráfico de un señor no, de Granada. Se decía antes en el trabajo que hemos visto, 45 querellas y demandas agrupaba el Tribunal Supremo sobre la mala gestión de la pandemia que había hecho el gobierno de Pedro Sánchez. Llegó un fiscal que jerárquicamente dependía de esta señora, Luis Navajas se llamaba, y mira, cayeron de la mesa, de un plumazo, en un mismo auto, las 45, qué bonito, ¿eh? Oye, había querellas interpuestas por organizaciones profesionales, por asociaciones, por usuarios, por personas privadas, cada una de su padre y de su madre. Pues a él le importó un pimiento, pues las cogió todas, las metió en el latillo, cerró y a la basura. Así fue. Y eso fue uno de los grandes servicios prestados por la Fiscalía de Lola Delgado a don Pedro Sánchez y a sus adláteres. Bueno, si queréis añadir algo más sobre la señora Delgado o su relevo por parte de Álvaro García Ortiz, este es el momento, porque yo os quiero pedir ahora un vaticinio. El PSOE tiene prisa, mejor dicho Sánchez, porque ahí no hay nadie más que el interés de Sánchez. Y el sábado reúne al Comité Federal. Objetivo, ¿quién ponemos en lugar de Adriana Lastra? Hay 3 candidatos según dicen algunos medios de comunicación, puede que no sea ninguno de estos 3. Pilar Alegría, que es actualmente ministra del Gobierno, esto plantearía una obligada sustitución en el Gobierno, porque después de lo de Tezanos, que alternó estar en la Ejecutiva con ser presidente del CIS, pues ya no sé, al final tuvo que dejar una de las dos cosas, no creo que a Pilar Alegría le dé por pelear esa historia. Pachi López es el segundo de los candidatos y el tercero es Antonio Hernando, que acaba de entrar en Moncloa por la puerta de servicio, por la puerta de atrás, pero ya está incorporado con mando en plaza. Uno de esos 3 podría ser. Bueno, en fin, yo no tengo ningún preferiti, es decir, en este sentido, pues que pongan a quien ellos corresponda. Lo cierto es que el Gobierno, en este caso, si sale la ministra, es el Gobierno con más baile que hemos tenido en la democracia. Cuidado, gente que ha salido y ha entrado del Gobierno en el último año. Es que son muchos. Claro, es que hay muchas bocas. Y un detalle que no se nos escape, que es lo de Antonio Hernando, que ha entrado por la puerta. Sí. Alguien que había desaparecido, entre comillas, de la política, que no estaba ya, digamos, en el candelero, vuelve de tapadillo por allí y ya ha tenido cargos de gobierno orgánico del PSOE y, por lo tanto, bueno, podría ser alguien que sí que puedan poner. Pero vamos, que pongan a quien ellos quieran, sinceramente. Pues a mí me hace gracia porque ¿cuántos fijos discontinuos tiene el PSOE? ¿Cuántos fijos discontinuos en el banquillo, ¿no? Ahora que está de moda lo de los fijos discontinuos. ¿Cómo es la maldad? Bueno, yo creo que pondrá un candidato, va a poner a alguien con un discurso, pues bueno, sin duda alguna, más moderada, porque yo creo que en esta, y confío que será la última etapa del PSOE, vamos a ver un giro más centrado del PSOE, porque hasta ahora hemos visto cómo se ha podemizado, no le ha ido bien, no tiene rumbo, no tiene orden ni dentro del partido ni fuera en España. Y dentro del partido, pues claro, al final también la gente se va poniendo nerviosa porque han desocupado muchos puestos y hay mucha gente en el banquillo que están esperando a ser ese fijo discontinuo llamado y también pues hay revueltas. Y se van a ir con los deberes hechos de las vacaciones y van a intentar en ese último año que les queda a dar ese giro más moderado. Así que para mí el más moderado de los 3. Fíjate, yo creo que es el cambio a mayores de las cuestiones médicas que tenga la que se marcha, también obedece muy probablemente a un cambio electoral. Es decir, obedece a empezar a poner en posición de salida a todo un aparato como es el PSOE. Me da la sensación que van por ahí los tiros. Les podrá salir bien o les podrá salir mal, yo espero que les salga mal, pero que el giro de timón que van a hacer a mayores va a ser poner a toda la maquinaria del PSOE ya en clave electoral para ver lo que se avecina, porque desde luego las encuestas no son nada halagüeñas
y Pedro Sánchez Pero está vamos a en ver, caída libre. la maquinaria electoral, o el sustituto de Adriana Lastra, o la propia Adriana Lastra, o cualquiera de los presidentes autonómicos socialistas que algún día tendrán que ir a elecciones, no son los culpables de que pierdan votos. Los culpables de que se pierdan votos en las filas del socialismo se llaman Pedro Antonio Sánchez. Esos tres son. Porque lo que le resta es que la gente dice, pero tremendo disparate, pero ¿qué hace este con Podemos? Pero ¿a dónde va con los impuestos de tal? Las ayudas que no llegan. Hemos estado hablando de las ayudas de La Palma, que tampoco llegan. Ayer hablamos aquí de las ayudas Filomena, que en Madrid les intentan meter un toco mucho a los alcaldes, importante. Podemos hablar, hoy dice la AIREF, la autoridad fiscal, la AIREF, que el ingreso mínimo vital tan cacareado ha llegado el 40% de los que tenían derecho a pedirlo. Esto es una filfa de arriba abajo y eso, ese descrédito, esa falta, ese no cumplir promesas, incumplir entrega de ayudas, tener la sensación de que no controlan lo energético, tener la sensación de que no controlan la inflación, tener la sensación de que no quieren devolver lo que están cobrando de más en Hacienda, todas esas sensaciones, los que llevan al elector a decir, no te voto más, me da igual, me abstendré, votaré al PP, votaré a quien sea. Bueno, a Ciudadanos parece que no, pero les da igual, la gente ha tachado el proyecto político, ya no cuenta, y eso la responsabilidad es de Sánchez, no es de Adriana o de Pachi López o de el que quieren poner ahí, está bien apañado. Bueno, pero ellos son auténticos magos de vender ilusiones, ¿no? Todo lo que has descrito al final no han hecho nada más que lo que llevan de legislatura es vender ilusiones, ¿no? Cuando las cosas se ponen mal, entonces prometemos una cosa más, va a llegar ese maná, no os preocupéis. Ahora le echamos la culpa también a, bueno, el tema de Ucrania, pero bueno, la crisis ya se veía despuntar antes. Siempre hay alguien que tiene la culpa, siempre hay alguien y algo, y algo. Entonces, pero mientras yo, que soy especialista y soy resistente al sillón, ¿no? Y a mis objetivos, porque si ahora mismo pensamos, nos pusiéramos en la cabeza de Pedro Sánchez, ¿cómo nos veríamos dentro de 3 años o 4 años? ¿Él se ve fuera de la política? Yo creo que sí. ¿Creéis que se ve fuera de la política? Yo creo que también sí. Yo voy siendo consciente de que se ve en algún cargo, dudo mucho que se presente a la reelección, él personalmente, y por lo que le cuenta a algunos de los asesores, que son tantos que se sientan cuando los reúnen en los alféizares de las ventanas de Moncloa, lo mío está seguro, pero lo vuestro vosotros vais a ir al paro, porque no me servís de nada. Con un cabreo del 7, como a los de la Ejecutiva Federal. Esto de Adriana Lastra estaba cantado, porque ya la riñó en público, ya está bien, es que bueno, no hay un momento de paz aquí, de tranquilidad y de sosiego. El Partido Socialista han perdido los papeles. Pero la culpable no era Lastra, Lastra no decidió que fuera Juan Espadas candidato por Andalucía. Las líneas fundamentales de la campaña de Juan Espadas no estaban mal decididas. Lo que le faltaba a Espadas como candidato es un gobierno en Madrid que la gente estuviera contenta con él. Y claro, con él, así no se pueden ganar elecciones. No, desde luego se lo puso muy difícil, pero sí que es cierto que las líneas duras yo creo que las marca Pedro Antonio Sánchez, que esto me ha recordado a Dios, Uno y Trino, porque quiere estar improvisados. Sí, Trino es, desde luego, por lo que gasta, más que nada. Gasta como 3. El Puma, el Super Puma, perdón, el Falcon y no sé cuántos coches oficiales para ir a Extremadura, 2 horas un y media coche vacío, de coche, ¿no? Que ha viajado a y sueldos de militares españoles y gasto de... porque somos ecologistas, pero que sean los demás los que reducen las emisiones. Todo esto parece una foto de muy mal gusto. Bueno, sí, la foto. A ver si me encontréis la foto, que a la gente le gustan estas cosas, ¿no? Bueno, pues vamos a ver la foto. La foto es de muy mal gusto. Bueno, yo sigo el rumbo. Hoy ha aparecido el barómetro del CIS, o sea, de Tezanos, y es significativo porque en poco tiempo Tezanos ha dado un giro espectacular, copernicano diría yo. Resulta que ahora vaticina el triunfo del Partido Popular, que le llevaría 2 puntos de ventaja al Partido Socialista.
También en lo que es la media tabla hace una peculiar escenario Tezanos. Dice que Vox, no se sabe muy bien por qué, cae con fuerza, cae un 4%, que hereda o recupera, no necesariamente ese porcentaje de un partido, pasa al otro, pero mira tú por dónde sitúa Unidas Podemos como partido que recupera 3,6% y que se sitúa en el tercer lugar de la tabla, desbancando precisamente a Vox. Dejo las cosas como están puestas ahí en el panel. El PSOE con un el Partido Popular con un 30,1%, el PSOE con un 28,2%. Y ya lo que es más sorprendente es que después de llevar 1 año y medio con la matraca de Yolanda Díaz, a la hora de la pregunta que le hace el CIS, no se sabe a quién, porque en mi vida, mira que lo pregunto, he conocido a nadie que hubiera sido objeto de esta encuesta del CIS, nunca. ¿Vosotros? Yo nunca. Ah, mira, ya sumo dos. Voy a hacer esta pregunta todos los días, a ver si de una puñetera vez se le cae la careta a Tezanos y a los anteriores, porque nunca he conocido a nadie que fuera consultado. A lo que vamos. Da su brazo a torcer. Ya no es la mejor valorada Yolanda Díaz, le pasa pero por muy poquito. Un tal Núñez Feijóo, este sí, 4,9, y Yolanda Díaz 4,8, y ya inmediatamente Sánchez con un 4,3. Esto es contradictorio hasta la médula, porque vamos a ver, no comparece con los otros datos que das, pero bueno, ni con lo que cuentan en sus alrededores. Valoración de estos datos del CIS. Bueno, yo lo de Podemos no me lo creo, vamos, ni de pasada, es decir, que Podemos... Pero si está muy fuerte. Sí. Y la gente ha decidido votarles desde que se van a Nueva York y a Washington, sus principales ministras, es que nadie, que crezca Podemos es tremendo, o sea, yo me quedo alucinado viendo la encuesta. Bueno, lo del Partido Popular puede ser una posición interesada de cara al electorado. Movilizadora. Efectivamente. Es decir, el Partido Popular está teniendo fuelle, y eso es una realidad, pero esta encuesta muy probablemente lo que nos viene a decir es que está, digamos, movilizando al electorado de izquierdas, diciendo, ojo, que el PP está empezando a subir. Entonces, eso es una especie de llamada de atención al electorado del PSOE, que por otro lado es cierto, es decir, que el PP está subiendo, pero llama la atención que sea precisamente casi un punto y pico la subida. Y luego, su empeño, Tezanos en su empeño de cargarse a Vox, haciendo lo que sabe, ¿no? que es cocinando las encuestas. De repente pasa de un 15 a un 12, cuando realmente el desgaste electoral de Vox hasta la fecha pues sigue manteniéndose intacto hasta la fecha. Doña Victoria. Bueno, yo me gustaría, desde luego yo sigo sin creerme los datos de Tezanos, ni antes, ni aunque sean favorables, ni aunque sean desfavorables. Yo creo que el descrédito ya ha quedado suficientemente demostrado. Con lo cual, yo creo que hay que ser prudentes. Efectivamente, lo único que sabemos es que siempre responde a motivos electorales que favorezcan a el Partido Socialista. Eso ya ha quedado, efectivamente, más que demostrado. Pero a mí me llaman la atención varios datos, que es el 76% califica de mala y muy mala la situación de la economía. Y eso es preocupante, porque además lo deciden los que votan a uno y a otros. O sea, eso ahí estamos... que la crisis económica ya ha superado esa crisis que teníamos el miedo a la sanidad, pero ya ha pasado la pandemia y ahora los españoles lo que más nos preocupa, estamos empezando a ver con esa inflación y a la cesta de la compra, que no llenas, cada vez que vas el carro son 100, aunque eches arroz y pasta, al final son 100 en caja. Y por otro lado también, pues la guerra de Ucrania, un 74% de personas están preocupados qué va a hacer Putin, ¿no? Porque se oyen que si va a haber cortes de gas, que si no va a haber cortes, entonces la gente, pues el pie de calle. Yo que soy concejal de un municipio muy pequeño, de menos de 9.000 habitantes, pues a la gente esto es lo que le preocupa realmente, que va a la compra y que antes se gastaba 80 euros y ahora son 100, hay 20 euros de más en tal, que en la luz, que no sé si voy a poder apuntar a mi niño a las 3 actividades que iba antes, igual tengo que renunciar a una actividad, que igual ya, pues en vez de salir 2 veces a comer fuera al mes, salgo una. En eso está la gente, ¿no? La gente en el día a día... Ninguna.
o ninguna, efectivamente, o ninguna. Y nosotros en el Partido Popular es donde estamos. Estamos pensando en ese proyecto que va a venir en un futuro y que seguimos trabajando. Cada día nos levantamos pensando en eso, ¿no? Que queremos un país mejor cuando nos toque, que llegaremos. Yo creo que ahí, aunque sí que quiero destacar que aparece Feijóo y aparece valorado, y yo creo que va a ser increchendo y va a seguir increchendo. Y creo que, fíjate, ahí sí que creo que es mucho más valorado de lo que aparece, porque se nota en la calle. Esto lo cocina. Efectivamente, lo ha cocinado, no lo iba a poner muy destacado. Es decir, si nos ponemos a pensar qué sucedería ahora mismo en la calle, diría que estaríamos por encima. Pero vamos a ser prudentes y vamos a seguir en nuestra línea de trabajo del día a día, de buscar un proyecto de vida estable para los ciudadanos, de despejar esas preocupaciones con un proyecto, porque Sánchez no tiene proyecto, ya está acabado. Y nosotros donde tenemos que estar es en ese proyecto que vendrá dentro de un año. Quiero que vean el cambio significativo de las posiciones de Tezanos hace unos meses a las actuales. El efecto Feijóo ya es una realidad en el CIS de Tezanos. Si hoy se celebrasen elecciones, las ganaría el Partido Popular con el 30,1% de los votos. Por primera vez, el PP se sitúa por delante del PSOE desde que el presidente se instaló en la Moncloa. Hace 5 meses que el Partido Popular estaba sumido en una de sus mayores crisis internas. El escándalo del espionaje a Díaz Ayuso por el caso de las mascarillas provocó la dimisión de Pablo Casado y el nombramiento de Alberto Núñez Feijóo como nuevo líder de los populares. Sánchez respiraba tranquilo por la mala racha de su principal rival político, pero los buenos tiempos durarían muy poco. El Giro del Sáhara sembró la discordia con su socio de gobierno, a lo que se sumó la mala gestión del salto a la valla de Melilla. Pero aquí no queda todo. La gran semana de Sánchez por la cumbre de la OTAN también terminó en conflicto con Podemos por el aumento del gasto en defensa. Y el mal resultado en las elecciones de Andalucía tampoco han ayudado a la buena imagen de Sánchez. Y ahora se suma la dimisión de Adriana Lastra, que evidencia las divisiones dentro de la ejecutiva del PSOE, por lo que es más que evidente el cambio de rumbo político a favor de los populares y el declive de los socialistas. Al rollo con Podemos, evidentemente cuenta y mucho. El ciudadano dice, bueno, pero es que no quiero saber nada de eso, no estaban superados. Y así, pues, pero bueno, ahí están. Y lo de Bildu, ¿eso qué? ¿No cuenta? Y lo de Esquerra Republicana, todas esas cosas son muy importantes. Y los ciudadanos no somos tontos, ¿eh? No cobramos lo que cobraba Adriana Lastra cuando era diputada o Lola Delgado cuando lo fue antes de ser fiscal general, pero no somos tontos. Bueno, vamos a asistir seguramente en esta última etapa a guerra de cañonazos con los miembros internos del gobierno. ¿Por qué? Bueno, porque se van a poner en clave electoral también los de Podemos, que ya lo están, y entonces van a ir empezando a guardar distancias. Y eso, al final, lo que va a ocurrir es un desgobierno mayor, es decir, no solo ya el que tenemos, sino se van a dedicar a enfrentarse entre ellos. Y eso es muy peligroso para la sociedad. Efectivamente, bueno, eso es lo que suele pasar casi en los últimos años de legislatura, cuando se gobiernan, cuando hay tanto desgobierno, ¿no? Luego todo el mundo quiere abandonar el barco, nadie quiere ser responsable de todo lo que ha pasado. Yo lo hubiera hecho así, yo lo hubiera hecho de otra manera, porque hay que seguir ganando votos y lavando la cara. En un año pueden pasar muchas cosas, la verdad. Además se está cociendo pues mucho. Estamos viendo también a Yolanda Díaz ese primer paso de desmarcarse de unos y de otros. Ese proyecto de sumar, para mí se ha desmarcado totalmente. Y los que se han desmarcado son los electores. Y claro, efectivamente. Un apunte sobre el CIS que precisamente decías, qué incongruencias, ¿no? Decíamos, Podemos sube, sin embargo, lo que más le pasa factura al PSOE es su alianza con Podemos, su podemización en el discurso y sus otros socios, evidentemente, ¿no? Bildu, los independentistas y demás. Pero sin embargo Podemos sube. Pues entonces, ¿cómo es esto? O sea, PSOE baja, pero Podemos sube. Y es la causa de que el PSOE baje. Y bueno, la verdad es que es una sin razón. Bueno, permítame añadir alguna noticia que se nos escapa, que no podremos comentar, pero que tampoco merece demasiado comentario. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido el archivo de la afectación por el asunto Púnica contra Esperanza Aguirre y contra Ignacio González, ambos dos presidentes de la comunidad en otros tiempos y con el Partido Popular. Y ha decidido entregarse a la justicia española. Esto sí que es una burla grotesca esta. Ana Gabriel, que era
parlamentaria de la CUP en Cataluña, que se fugó en 2018, que ha ido a ver a juez Llarena, vengo a entregarme, y el juez Llarena ha dicho, sí, ya tomaré yo declaración el día que tenga libre. De momento queda en libertad provisional y, claro, porque los delitos la perseguían por desobediencia y malversación y eso, pues, como causa penal tampoco es gran cosa. No tiene mucho recorrido. En fin, no tenemos tiempo para más, así es que con mi agradecimiento por vuestra compañía y por vuestras opiniones, por descontado, y mi agradecimiento hacia ustedes por el interés por el programa, a ustedes les invito a ver, eso sí, el día en 30 minutos y a ustedes les deseo que pasen una feliz tarde. El día en 30 minutos. Hoy es la polémica fiscal general del Estado, Dolores Delgado, la que renuncia y van 2 en 24 horas. Ya no es fiscal general del Estado. Como dice la ministra de Justicia, Pilar Llop, tiene la espalda rota después de una explicación técnica de los problemas que aquejan en términos de salud a Dolores Delgado. Le sustituye su mano derecha, el fiscal del caso Prestige, así que cambios esperen pocos por ahí. Con la marcha de Dolores Delgado se zanja uno de los problemas que es el reproche que se le hacía a Sánchez sobre la politización de algunos órganos que son centrales en la división de poderes del Estado español, la Fiscalía en este caso. Se acordarán de la frase, ¿la Fiscalía de quién depende? Pues ya está, lo decía el propio Pedro Sánchez. Lo que ya la gente recuerda menos es por qué lo decía Pedro Sánchez. Lo decía por una de esas tantas promesas incumplidas del presidente. Decía que él iba a poner a la Fiscalía a perseguir a Puigdemont, pero desde luego ni él ni Isabel Delgado decidieron hacerlo. Marina Álvarez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues tú lo decías, Xavier, ya son 2 renuncias en un plazo de 24 horas. El Partido Socialista suma esa baja de Adriana Lastra, la de Dolores Delgado, que ha presentado hoy su renuncia como fiscal general del Estado. Aquí lo pueden ver. Lo ha hecho alegando motivos de salud y como consecuencia de una operación de espalda de la que parece que aún no se ha recuperado. Lo cierto es que Sánchez se libra así de una de las figuras más polémicas para el Gobierno. El escándalo ha perseguido a Delgado, de hecho, desde su llegada a la Fiscalía y se ha visto avivado con su política de nombramientos. Dolores Delgado dimite como fiscal general del Estado y su renuncia por problemas de salud pone en entredicho la debilidad del Ejecutivo de Sánchez. El mandato de Delgado como fiscal general del Reino ha estado marcado por innumerables polémicas. La primera de ellas, su llegada al frente de la cartera ministerial, un lance que le valdría para su cuestionado reconocimiento para hacerse con el Ministerio Público. Su salto meteórico fue recurrido por PP y Vox. Con casi 30 años de carrera y 25 de experiencia en la Audiencia Nacional, Delgado pasó por el Tribunal Superior de Justicia catalán e incluso por la Fiscalía Especial Antidroga, donde coincidió con el magistrado Baltasar Garzón. Al frente de la Fiscalía General ha dejado entrever en un sinfín de ocasiones la intromisión del gobierno de Sánchez en las instituciones. Preparó el nombramiento de una persona de confianza para decidir sobre los indultos a los golpistas del proceso y se apartó de la causa sobre las querellas contra el gobierno sobre su gestión de la pandemia, y lo que permitió la puesta al frente de la misma el fiscal Luis Navajas. El cargo de Delgado quedó en entredicho al demostrarse también que era conocedora de una red de prostíbulos del excomisario Villarejo, que creó como una agencia de modelos en la que jueces y fiscales tenían encuentros con menores. ¿Sabes lo que hice? Para llevarme la vuelta a todo el mundo, montar una agencia de modelos. Ya está, No, pero tengo que decir que gente dura, correosa. Era la información marginal que yo decía. Ahora el Consejo de Ministros ha propuesto como sucesor al que fuera su mano derecha, Álvaro García Ortiz. El también fiscal del caso Prestige es miembro como la exfiscal de la Unión Progresista de Fiscales. Varias asociaciones de fiscales han levantado su sorpresa ante lo que consideran una ocupación en la estructura de la Fiscalía con personalidades afines al Ejecutivo de Sánchez. Pero ¿quién es Álvaro García Ortiz? Pues además del nuevo fiscal general del Estado, ha sido el fiel escudero de Dolores Delgado en todos los enfrentamientos que ha tenido esta con las diferentes asociaciones que forman parte de la carrera fiscal, menos con de la que ella formaba parte. Actualmente, este hombre, Álvaro García Ortiz, desempeñaba el segundo cargo de importancia en la Fiscalía, porque desde la Secretaría Técnica, de la cual era jefe, influía en todos esos nombramientos que le convenían a la jefa, Dolores Delgado. Algunos de ellos le han sido revocados, otros se los han cuestionado muchísimo. Y desde luego la cuestión es que
Aquí no pueden esperar cambios en lo que es la línea argumental, que es la protección y defensa del gobierno de Pedro Sánchez. Y el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado ha sido un continuo escollo en las negociaciones para la renovación del CGPJ. Su salida podría allanar el camino para ese pacto entre el PP y el PSOE, aunque hoy los populares ya lo han dicho, han asegurado que la renuncia de Delgado no cambia nada. Creo que ha sido una oportunidad perdida por parte del presidente del Gobierno de nombrar a alguien al frente de la Fiscalía General del Estado que no solamente tenga una trayectoria profesional que le avale, sino que también tenga la debida y conveniente independencia política. Y Sánchez tiene enorme prisa por sustituir a Adriana Lastra como vicesecretaria, como número 2 del Partido Socialista. Por eso ha convocado para el próximo sábado al Comité Federal del PSOE para que decidan quién es el elegido o la elegida. Suenan algunos nombres, suena el nombre de Patxi López, suena el nombre de Pilar Alegría, actualmente ministra, y suena el nombre de Antonio Hernando, que ha hecho una entrada en Moncloa por la puerta de servicio, pero que ahí está y que tiene mucha experiencia. Bueno, y en este contexto de degradación del PSOE, hoy por primera vez el CIS augura una victoria del PP sobre los socialistas. El partido que dirige Núñez Feijóo, de celebrarse hoy unos comicios, obtendría una ventaja de casi 2 puntos con respecto a los de Sánchez. Cambia así el signo de las encuestas realizadas hasta ahora por Tezanos, que en los últimos meses mantenía el partido de Pedro Sánchez en cabeza, aunque es verdad que por poca diferencia. El sondeo, por cierto, favorece también a Unidas Podemos, que desbancaría a Vox como tercera fuerza más votada, con un 13,4% de los votos. Lo cierto es que el panorama político en España ha dado un giro total en los últimos 5 meses. Recordarán al Partido Popular, que ha pasado de ser una formación prácticamente en descomposición hace muy pocos meses a situarse el primero en todas las encuestas. Un golpe que no ha sentado nada bien en el PSOE, que no acaba de dar con esa fórmula para revertir esta situación. El efecto Feijóo ya es una realidad en el CIS de Tezanos. Si hoy se celebrasen elecciones, las ganaría el Partido Popular con el 30,1% de los votos. Por primera vez, el PP se sitúa por delante del PSOE desde que el presidente se instaló en la Moncloa. Hace 5 meses que el Partido Popular estaba sumido en una de sus mayores crisis internas. El escándalo del espionaje a Díaz Ayuso por el caso de las mascarillas provocó la dimisión de Pablo Casado y el nombramiento de Alberto Núñez Feijóo como nuevo líder de los populares. Sánchez respiraba tranquilo por la mala racha de su principal rival político, pero los buenos tiempos durarían muy poco. El giro del Sáhara sembró la discordia con su socio de gobierno, a lo que se sumó la mala gestión del salto a la valla de Melilla. Pero aquí no queda todo. La gran semana de Sánchez por la cumbre de la OTAN también terminó en conflicto con Podemos por el aumento del gasto en defensa. Y el mal resultado en las elecciones de Andalucía tampoco han ayudado a la buena imagen de Sánchez. Y ahora se suma la dimisión de Adriana Lastra, que evidencia las divisiones dentro de la ejecutiva del PSOE, por lo que es más que evidente el cambio de rumbo político a favor de los populares y el declive de los socialistas. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, se ha tomado con mucha calma, al revés de los datos del barómetro del CIS. Por eso la portavoz decía hoy que queda mucho tiempo, queda 1 año y medio hasta que pongan las urnas. Pero eso, querida portavoz, no lo sabe nadie, el tiempo que queda hasta que se pongan las urnas. Fíjense, queda 1 año y medio hasta que se pongan las urnas para las próximas elecciones generales. Este Gobierno no trabaja en el día a día con una perspectiva electoral, de rentabilidad electoral. Lo hacemos pensando en la rentabilidad social y en ese sentido sí les puedo asegurar que estamos muy tranquilos de todas y cada una de las decisiones que estamos adoptando en momentos de dificultad, dando respuesta a los españoles y a las españolas, a las familias, a los autónomos, a los empresarios, proyectando nuestro país al futuro. La salida dimisionaria de Dolores Delgado de la Fiscalía General del Estado, al margen de los motivos de salud siempre respetables, cancela uno de los problemas que tenía el presidente Sánchez, el de su idoneidad y el de sus sospechosas relaciones con Villarejo. En definitiva, la politización de la Fiscalía. Delgado, la verdad es que nunca pudo borrar la mácula, la mancha de sus conversaciones en ciertas reuniones casi tabernarias con Villarejo y con su pareja Baltasar Garzón, el juez condenado por prevaricación. Los lodos de aquellas conversaciones con Villarejo parece que han sepultado a la señora Dolores Delgado. Que dijeran esas conversaciones que Marlaska es maricón es un comentario homófobo.
que se cachondeara de la información que obtenía Villarejo de forma vaginal es impropio, una indignidad para una fiscal de carrera, obviamente. Y además eso que dijo de que vio ella misma como un grupo de magistrados del Supremo y de fiscales de la Fiscalía General salían con, como ella decía, tías de 17 años, menores de edad, eso en su literalidad es de Lola Delgado. Y que no lo denunciara al volver a España, eso desde luego la pone en la picota de cualquier buena feminista. A pesar de todo, Dolores Delgado ha servido fielmente a Sánchez, borrando las querellas por la mala gestión en la pandemia y tantas cosas, como le pasó antes a Ábalos o al ministro de Justicia Campo, el que organizó lo de los indultos. Ahora la lista de los aparcados después de haber prestado servicios impagables por Sánchez, pues no para de crecer. Y hoy tenemos a Lola Delgado transitando por ella. Antes que Sánchez no paga a los que traicionan sus ideas, lo sabían unos pocos. Ahora es de conocimiento público. En los pasillos judiciales corre un rumor desde conocer la dimisión de Dolores Delgado y es la inminente aparición de nuevas cintas reveladoras y comprometedoras de la dependencia que tenía Dolores Delgado con el excomisario Villarejo. Ya veremos si aparecen o no, pero en cualquier caso llegarán cuando el asunto esté totalmente cancelado. Bueno, y vamos con más temas porque sigue preocupando mucho el tema de los incendios. La bajada de las temperaturas ha favorecido la extinción de algunos de ellos, pero 30 focos todavía permanecen activos. La mitad de las 60.000 hectáreas que ya han sido arrasadas pertenecen a Zamora, que es una de las provincias más castigadas por el fuego y que en definitiva más preocupan junto a Galicia. El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido hoy una conferencia de presidentes a la vuelta del verano para abordar la extinción de futuros fuegos. Y en el Gobierno ya han llegado a reconocer que hay que replantearse esa respuesta ante los incendios. Pedro Sánchez, de momento y por su parte, no ha asumido ninguna responsabilidad y ayer se limitaba a decir en Cáceres que todo es culpa del cambio climático. Su preocupación por el planeta no deja de ser un tanto ambigua. Ayer mismo, por ejemplo, hizo uso del Falcon y del Super Puma para desplazarse allí, a Extremadura. Lunes 18 de julio, Pedro Sánchez centraba su agenda en Extremadura. Visitó los incendios de Monfragüe, los terrenos donde está la fábrica de baterías de litio en Navalmoral de la Mata e inauguró la primera fase del AVE que prometió el año pasado. La de la conexión ferroviaria. El tren llegará, querido Guillermo, y pues probablemente por estas fechas, no mucho antes, el próximo año será una realidad. Un tren que llega escasamente a los 80 km por hora. En el puerto de Mirabete, en Cáceres, donde se está luchando contra un grave incendio, a Sánchez se le veía muy comprometido con el medio ambiente, pero a la hora de contaminar, ahorrar energía y dinero, la idea de nuestro presidente cambia, porque como suele ser normal, una cosa es lo que dice y otra lo que hace. Y es que Sánchez usó todos los transportes oficiales posibles para este viaje. Un gasto excesivo de todos los medios. Porque el presidente usó el Super Puma 6 veces. Primero fue de Cuatro Vientos a la Moncloa vacío para recoger a Sánchez. De allí a Extremadura, donde realizó varios trayectos entre las diversas zonas que visitó el presidente. Posteriormente volvió vacío a Madrid y esperó en la capital al que volviera Sánchez para trasladarle de Torrejón a la Moncloa. El Falcon fue el que dejó a Sánchez en Torrejón, por lo tanto hizo un viaje de ida desde su base aérea hasta Talavera del Real, a unos 15 kilómetros de Badajoz. Ahí recogió a Sánchez para llevarlo de vuelta a Madrid. Por último, hay que unir su coche oficial, el Audi A8, hizo un viaje de ida y otro de vuelta totalmente vacío. Solo se movió por los diferentes pueblos extremeños para llevar a Sánchez, porque de Cáceres a Badajoz ya usó el Super Puma. Por no hablar del séquito de coches oficiales, un absoluto despliegue de medios innecesario, caro y poco ecológico, teniendo en cuenta, por ejemplo, que para el primer recorrido se tarda un poco más de 2 horas en coche. Las ayudas por la ola de frío Filomena no llegan, se quejan los alcaldes de media España. La AIREF, la autoridad fiscal, dice que solo el 40% de los que pidieron el ingreso mínimo vital lo están recibiendo. Y hoy nos hemos querido preocupar por las ayudas a los habitantes de La Palma por el asunto del volcán. ¿Sufrirán lo mismo? ¿Habrán llegado o no?
El estallido de la erupción del volcán de La Palma hace casi un año marcó un antes y un después en la vida de los palmeros, 84 días de angustia y miles de casas sepultadas por la lava. Casi un año después, las ayudas que tanto prometió Sánchez no llegan. Con la economía de la isla hundida, el presidente del gobierno anunció varios paquetes de medidas para, según él, ayudar a los afectados. El gobierno de España va a estar con los palmeros y con las palmeras y, por tanto, mañana vamos a aprobar un nuevo paquete de medidas para la reconstrucción y el relanzamiento de la economía en la isla de La Palma. Un hecho que algunos ministros también han celebrado y defendido. También con el volcán de La Palma. Ayer, en el Real Decreto Ley que aprobamos, es una prórroga de las ayudas a los vecinos y vecinas de La Palma. Este gobierno actúa con responsabilidad cuando nos tenemos que enfrentar a catástrofes como Filomena o la isla de La Palma. Las ayudas a la isla de La Palma están llegando ya. Hay centenares de palmeros y de palmeras que ya han recibido ayudas y se está haciendo al mayor ritmo conocido en la historia de la Administración. Un compromiso que, sin embargo, no se está reflejando, y es que esas ayudas no están llegando. El gobierno central aprobó 2 partidas económicas para ayudar a los palmeros que se habían quedado sin absolutamente nada. 10,5 millones de euros para cofinanciar la compra de hasta 107 viviendas para el realojo de las personas. Y más tarde se aprobó en un Consejo de Ministros una partida de 214 millones de euros destinados a recuperar edificios y asegurar el suministro de agua, comida y empleo. Pero la sorpresa es que esas ayudas a día de hoy no están llegando. El motivo se desconoce, pero estamos ante una promesa más de Sánchez y sus ministros que caen saco roto. Ana Gabriel, la exdiputada de la CUP, fugada por el procés, ha decidido abandonar su domicilio en Suiza para presentarse ante la justicia en España. Se trata de la misma estrategia que utilizó ya en 2021 la también huida Meritxell Serret, que comparte, por cierto, abogado con ella. Gabriel queda ahora en libertad provisional y podrá seguir residiendo en Suiza, eso sí, deberá estar localizable y comparecer ante el órgano judicial cuantas veces sea llamada. Para comparecer ante el Tribunal Supremo por el referéndum ilegal del 1 de octubre. La exdiputada de la CUP viene a regularizar su situación procesal después de 4 años huyendo de la justicia. Gabriel fue procesada en marzo de 2018 por su implicación en la declaración de independencia de Cataluña. En ese momento se fue de España, igual que hizo Carles Puigdemont. A pesar de cometer varios delitos y no responder ante ellos, la exdiputada denuncia a través de un comunicado falta de libertad y demuestra que no está arrepentida. Después de 4 años y medio de exilio, hoy se produce un paso procesal necesario para recuperar una libertad de movimientos que nunca hubiera tenido que perder, ni yo ni nadie. Ana Gabriel se encontraba huida de la justicia en febrero de 2018 y fue declarada en rebeldía por un auto del 9 de julio del mismo año. El alto tribunal informa que fue investigada por un delito de desobediencia sin que existiera ninguna orden europea de detención, ya que este delito no lleva aparejado pena de prisión, sino una multa de hasta 12 meses y una pena de inhabilitación de cargos públicos. Sin embargo, existía una orden de detención para que fuera puesta a disposición del tribunal y pudieran tomarle declaración. Ana Gabriel será interrogada en fechas cercanas y con las personas implicadas en el hecho. Después quedará en libertad. La exdiputada de CUP ya ha confirmado que, aunque haya venido a declarar, se quedará viviendo en Suiza por circunstancias profesionales. De momento, en coherencia con una serie de responsabilidades profesionales y personales adquiridas, seguiré viviendo y trabajando en el mismo lugar donde he vivido y trabajado los últimos años. Teniendo en cuenta que su trabajo sigue relacionado con la CUP, parece que seguirá en el país helvético para luchar por la independencia. Abrimos página de economía con la inflación en la Unión Europea. Los precios aumentan en todas partes. El promedio es lo que cuenta, 8,6% de incremento en toda la Unión Europea, y está claro que ahí el peso fundamental del aumento de los precios lo lleva España con el 10,2%. Esa es la razón por la que tenemos el peor dato de inflación de las grandes economías de la Unión. La tasa de inflación interanual de la zona euro se situó en junio en el 8,6%, frente al 8,1% registrado en mayo, lo que supone el mayor encarecimiento de los precios en la región del euro de toda la serie histórica, y más de 4 veces la meta de estabilidad de precios del 2% del Banco Central Europeo, según ha confirmado la Oficina Comunitaria de Estadística Eurostat. De su lado, en el conjunto de la Unión Europea, la escalada de los precios se aceleró en junio al 9,6%, desde el 8,8% del mes anterior, y muy por encima del 2,2% registrado hace un año. Y es que, según la Oficina Estadística Comunitaria, la imparable escalada de los precios de la zona euro en el sexto mes de 2022 respondió a la subida interanual del 42% del precio de la energía,
que se aceleró desde el 39,1% de mayo, mientras que el incremento del precio de los alimentos frescos en junio fue del 11,2% interanual, cuando en mayo había sido del 9%. Y el Fondo Monetario Internacional ha tratado de dibujar el escenario el año que viene en términos de reducción del Producto Interior Bruto por la pérdida del gas que proviene de Rusia. Según sus cuentas, Italia tendrá un impacto del 5,7% negativo, claro está, Alemania un impacto del 2,8% y España un impacto del 1,2%. Bueno, y mucha tensión tras la reunión de Nadia Calviño con los consejeros autonómicos de Economía para abordar ese reparto de los fondos europeos. La ministra destacó el buen clima de este encuentro e incluso señaló que ese reparto de los fondos iba a velocidad de crucero. Pero hay algunos consejeros populares que estuvieron en la reunión que se han quejado de las formas de Calviño. Aseguran que la vicepresidenta no les quiso escuchar cuando la criticaron, llegando incluso, ojo, a retirarles la palabra. Pues yo creo que uno de los problemas del gobierno de Pedro Sánchez es el desapego de la realidad, el no reconocer los problemas y el no reconocer la realidad. En cuanto cualquiera de los consejeros señalaba alguna crítica, pues se le cortaba la palabra y decía que no había tiempo para contestar a cosas en las que ya no estaba de acuerdo y por tanto solo admitía las intervenciones que venían a darle la razón. Y el Consejo de Administración de Hochtief, la constructora alemana de ACS, ha aprobado el nombramiento de Juan Santamaría como nuevo consejero delegado de la compañía. Santamaría va a compatibilizar ahora este cargo con el de consejero delegado del grupo madrileño y va a sustituir a Marcelino Fernández Verdes al frente de la filial germana. La decisión ha sido aprobada por el Consejo de Supervisión con efecto a partir de mañana, día 20 de julio. Bueno, y hablamos ahora de Ucrania. Ojo porque Rusia ha vuelto a bombardear en Odesa y en Dnipro, pese a ser dos provincias muy alejadas del frente de la batalla aquí en Donetsk. En Odesa, esa ciudad con salida al Mar Negro, 6 misiles han impactado contra una aldea, dejando 6 heridos, entre ellos un menor, un niño. También en Dnipro han pasado una noche de absoluto terror. Los bombardeos se han producido sobre la ciudad de Nikópol, produciendo daños en varias casas y en líneas eléctricas. Según Ucrania, estos ataques se habrían extendido también hasta la provincia de Sumy, en el norte del país, donde la noche pasada cayeron hasta 150 bombas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, vive uno de sus peores momentos en términos de popularidad. En 3 meses ha caído 10 puntos y ahora está en torno al 38%, uno de sus peores momentos desde que alcanzó la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha obtenido una aprobación de su gestión de solo un 38% entre los estadounidenses, según ha recogido una encuesta publicada por la cadena CNN, que también señala que un 62% suspenden al actual inquilino de la Casa Blanca. El índice de aprobación del actual presidente de Estados Unidos es el más bajo de su mandato, sobre todo en cuanto a la gestión de la economía, donde solo un 30% lo aprueba, o de la inflación, donde tan solo un 25% lo valora positivamente. Estos datos se han recogido cuando faltan pocos meses para la celebración de las elecciones de mitad de mandato. De celebrarse hoy tales comicios, la posición de Biden ante el público no solo habría empeorado, sino que también, además, habría perdido la confianza de parte de electores demócratas, según la citada cadena. Bueno, y buenas noticias respecto al coronavirus. Los contagios van remitiendo poco a poco. Hoy Sanidad ha notificado una incidencia acumulada de 1.018 casos, lo que supone 140 menos que el viernes pasado. En los últimos 4 días se han contabilizado, aquí lo ven, 41.683 nuevos contagios y el número de fallecidos en los últimos 7 días es de 382. Respecto a la ocupación hospitalaria, esta se mantiene por debajo de ese 10%, pero crece la ocupación de las UCI. Las unidades de cuidados intensivos pasan del 5,8% al 6,3% y además 547 están críticos. Sí, y en términos de ola de calor, el Instituto de Salud Carlos III estima que 679 personas han muerto por las altas temperaturas en los días que van del 10 de julio al domingo 17 de julio. Hoy mismo en Madrid hemos tenido 2 fallecimientos que lamentar, una mujer de 55 años que moría en su propio domicilio y otra de 89 que después de 2 horas diferentes recados en la calle pues se ha desplomado y al final ha muerto
víctima de una parada cardíaca. Era en el barrio de Carabanchel y luego más tarde hemos sabido que un empleado de limpieza, un empleado público de 58 años ha tenido que ser atendido en el Hospital 12 de Octubre. Por lo menos en la mía, hombre, calor como en todas, pero tampoco es exagerado. Tú tienes la ventanita cerraditas y la persiana bajada y no es exagerado. Como las 8:30, algo así. Eso fue en la tarde, no me acuerdo bien la hora. Tuvieron al menos una hora ahí, las ambulancias ahí. ¿Eran 3? Eran 3 las que había, sí. Pero dentro del interior yo estuve un rato ahí esperando a ver si veía un movimiento y no se vio nada. Bueno, Francia y Reino Unido han vivido su jornada más calurosa en décadas. Localidades francesas como Bresson antes han batido el récord de temperaturas y en Londres se espera que en las próximas horas se alcancen 43 grados, lo nunca visto. Tremendo, ni para tomar el té. Bueno, no tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí en este punto. Les deseamos la mejor de las noches, sobre todo si es en nuestra compañía. Y si ven ahora Sandro Meco con En Dos Continentes, nosotros volvemos mañana a la misma hora.